Hola, buenos días. El día de hoy es 2 de junio de 2021. Mi nombre es Judith del Pino Flores. En esta ocasión, la asignatura es Bases Teóricas de la Medicina Interna. Nuestra tutora es la doctora Antonieta Moreno Iriarte. La presente actividad es Trastornos del aparato respiratorio. Para iniciar el presente video, me quiero referir primero a la importancia que tiene el oxígeno en el cuerpo del ser humano. El oxígeno es el componente más importante para mantener la vida, porque las células del cuerpo lo necesitan como fuente de energía para crecer. Sin oxígeno, las células del cuerpo se mueren. Este se obtiene a través de la respiración. Cada día respiramos unas 20,000 veces. Todas estas respiraciones no podrían producirse sin la ayuda del sistema respiratorio. Este incluye a la nariz, la garganta, la laringe, la tráquea y los pulmones. En esta respiración se inspira aire a través de las fosas nasales y la boca, y con ese aire se llenan los pulmones y luego los vacían al expirar. Cuando se inhala, las mucosas que recubren el interior de la nariz y la boca calientan y humedecen el aire. Por otro lado, otro componente importante es el dióxido de carbono. Es el gas que se produce como producto de desecho cuando el carbono se combina con el oxígeno como parte del proceso de obtención de energía para el cuerpo. Los pulmones y el sistema respiratorio permiten la entrada del oxígeno del aire en el organismo, así como la expulsión de dióxido de carbono al expirar. Con esta introducción es el momento para iniciar la descripción de las principales funciones del sistema respiratorio. Debo decir que todo inicia con dos aberturas de las vías respiratorias. Una es la cavidad nasal y la otra es la boca. Estas convergen en la faringe o garganta, ubicada en la parte posterior de la nariz y la boca. La faringe forma parte del sistema digestivo y del sistema respiratorio, porque transporta tanto alimentos como aire. Al final de la faringe, el conducto se bifurca en dos. Una vía es para los alimentos a través del esófago, que desemboca en el estómago, y otra parte es para el aire. La epiglotis es una pequeña telilla o tejido que cubre la vía exclusivamente respiratoria cuando tragamos, impidiendo de este modo que los alimentos y líquidos entren a los pulmones. La laringe es un órgano fonador, es la parte más alta de la vía y su función es exclusivamente respiratoria. Este tubo de breve recorrido contiene en su interior un par de cuerdas bucales que vibran para producir sonidos. La tráquea se extiende hacia abajo desde la base de la laringe, abarcando parte del cuello y parte del tórax. Las paredes de la tráquea están reforzadas con rígidos anillos cartilaginosos que la mantienen abierta para que el aire pueda fluir libremente hacia los pulmones. El interior de la tráquea, al igual que las fosas nasales, está recubierto de cilias que se encargan de expulsar hacia el exterior los fluidos y partículas extrañas para que no entren a los pulmones. En su extremo inferior, la tráquea se bifurca en dos tubos, uno a cada lado, denominado bronquios, que entran en los pulmones. Dentro de los pulmones, los bronquios se ramifican en unos conductos más estrechos, también denominados bronquios, y otros todavía más pequeños, denominados bronquiolos. Estos son tan finos como un cabello, finalizan en unos diminutos sacos de aire denominados alvéolos. El sistema cuenta con cientos de millones de estos alvéolos en los pulmones. En ellos es donde se produce el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. En cada inhalación, el aire llena una gran cantidad de los millones de alvéolos. Es un proceso denominado difusión. El oxígeno se desplaza desde los alvéolos hasta la sangre a través de los capilares, los cuales son vasos sanguíneos diminutos que recubren las paredes alveolares. Una vez en el torrente sanguíneo, el oxígeno es captado por una molécula llamada hemoglobina, contenida en los glóbulos rojos. Esta sangre rica en oxígeno influye hasta el corazón, desde donde se bombea a través de las arterias y hacia los tejidos de todo el cuerpo que necesitan de dicho oxígeno.
En los diminutos capilares de los tejidos corporales, el oxígeno se separa de la hemoglobina y entra en las células. El dióxido de carbono que se produce durante el proceso de fusión sale de las células a través de los capilares y la gran mayoría se disuelve en el plasma sanguíneo. La sangre, rica en dióxido de carbono, regresa al corazón a través de las venas. Desde el corazón se bombea hacia los pulmones, donde el dióxido de carbono se transfiere a los alvéolos para ser exhalado. Los pulmones también contienen un tejido elástico que les permite inflarse y desinflarse sin perder la forma, y están recubiertos por una fina membrana llamada pleura. El entramado de alvéolos, bronquiolos y bronquios se conoce como árbol bronquial. Entonces, en este contexto, ¿a qué le denominamos respiración? Le denominamos respiración a la función biológica de los seres vivos que consiste en el intercambio de gases con el medio externo, mismo que es un proceso metabólico en el que las células vivas de organismo obtienen energía en forma de ATP al absorber oxígeno y liberar dióxido de carbono que procede de la oxidación de sustancias orgánicas complejas. Ahora bien, entonces, ¿de qué manera influye la caja torácica en la respiración y qué otros elementos intervienen? Bien, pues entonces la cavidad torácica o tórax es la caja hermética que alberga en su interior al árbol bronquial. Los pulmones, el corazón y otras estructuras, la parte superior y los lados del tórax están formados por las costillas y los músculos a ellos adosados, y la parte inferior está formada por un músculo de tamaño considerable denominado diafragma. Las paredes de la cavidad torácica actúan a modo de caja protectora de los pulmones y demás estructuras que estos contienen en su interior. El diafragma es un músculo que separa el pecho del abdomen, desempeña un papel fundamental en la respiración. Cuando inspiramos, se desplaza hacia abajo en la dirección del abdomen y los músculos de las costillas tiran de estas últimas hacia arriba y hacia afuera, aumentando el volumen de la caja torácica, lo que permite la entrada de aire a través de la nariz o la boca. La presión del aire en la cavidad torácica y en los pulmones desciende, y puesto que los gases fluyen de las altas presiones a las bajas, el aire del medio exterior entra en los pulmones a través de la nariz o de la boca. Cuando exhalamos, el diafragma se vuelve a desplazar hacia arriba y los músculos de la pared torácica se relajan, lo que provoca que la cavidad torácica se contraiga. La presión del aire en los pulmones se eleva, de modo que el aire fluye desde los pulmones hacia el exterior, abandonando el sistema respiratorio a través de la nariz o la boca. Desde esta descripción es posible que nos puedas describir brevemente los puntos esenciales de la mecánica ventilatoria. El proceso respiratorio pulmonar se desarrolla de manera secuencial y cíclica mediante el llenado de aire o inspiración y su vaciado o expiración. En cada ciclo respiratorio normal o basal se distinguen, por lo tanto, dos fases debidas a la expansión y retracción de la caja torácica mediante contracción muscular. El desplazamiento de la pared torácica arrastra los pulmones de tal forma que al aumentar o disminuir el volumen de la cavidad torácica, se producirá un cambio en el mismo sentido en el volumen pulmonar. En un ciclo respiratorio basal en reposo, las dos fases son: la inspiración es la fase activa muscular en la que se produce la entrada de aire desde el medio ambiente externo hasta el interior pulmonar. La expiración es la fase pasiva, es decir, sin actividad muscular, en la que el aire sale de la actividad pulmonar al medio ambiente externo. La frecuencia respiratoria es de 12 a 16 ciclos por minuto. Si se considera un valor medio de 15 ciclos por minuto, cada ciclo tendrá una duración de unos 4 segundos aproximadamente. Este tiempo
no se distribuye equitativamente entre las dos fases, ya que la primera es de 1.5 segundos en la inspiración y la segunda 2.5 segundos en la expiración. Los movimientos respiratorios que se realizan en el sistema, la entrada y salida de aire, se producen por la acción de una bomba situada en el exterior del mismo. El aire se mueve por gradiente de presión. Si la presión externa es superior a la interna o pulmonar, se produce la entrada de aire. Si la presión externa es inferior a la interna, se produce la salida de aire. En condiciones normales, la presión externa o medioambiental se mantiene constante, la cual es de alrededor de 760 milímetros de mercurio, la cual se considera el nivel referencial o presión cero. Este hecho significa que para llevar a cabo los flujos, la presión que debe modificarse es la presión interna, que ha de disminuir o aumentar para lograr el flujo aéreo en un sentido y otro. Si se considera este como el nivel de referencia cero, la creación de una presión negativa dará lugar a la aspiración y entrada de aire como un mecanismo de succión. La creación de una presión positiva producirá el empuje hacia afuera del aire o expiración. Estas funciones se describen a través de las curvas de función respiratoria, que son la representación gráfica de los cambios que presenta una variable fisiológica determinada durante un ciclo respiratorio. Estos cambios pueden mostrarse respecto al tiempo o de una variable respecto a la otra. Estas curvas de función respiratoria pueden ser útiles para analizar la fisiopatología de un proceso determinado, para determinar cambios en el estado clínico, para optimizar una estrategia ventiladora, valorar la respuesta a un determinado tratamiento o cambio de modo ventilatorio, evitar complicaciones e iatrogenia, o bien establecer un pronóstico en la evolución del paciente. Bien, muy bien. Por último y a manera de conclusión, los seres humanos estamos equipados para extraer oxígeno del aire usando nuestro sistema respiratorio, el cual está adaptado para este propósito. El sistema respiratorio humano está compuesto de un par de pulmones, una serie de vías respiratorias y una capa delgada de músculo liso llamado diafragma. La inhalación del aire es solo una parte del proceso de respiración que lleva a cabo un organismo dependiente del oxígeno. La respiración incluye todos los mecanismos involucrados en la toma de oxígeno por parte de las células del cuerpo y en la eliminación del dióxido de carbono como la parte de desecho de las células. La función principal de la respiración consiste en la manera de proporcionar un medio para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el torrente sanguíneo y el medio ambiente externo, suministrando oxígeno a las células y los tejidos del organismo, así como eliminando de ello los desechos de dióxido de carbono. Y bien, para finalizar, no me resta nada más que agradecer su atención al tema tan interesante que hoy nos ha tocado desarrollar, que tuvo que ver con la descripción y funcionamiento del aparato respiratorio. Por su atención, muchas gracias.